Bueno, arrancamos. Esto es un show porque siempre esta parte queda grabada ahí, al principio cuando te volvés a ver, como estos pormenores ahí La previa de la previa mientras esperás al primero que aparece ahí, a la primera a persona. la primera persona. Bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando, Seba, entonces, ahí aparece, ahí nos saluda y ahí aparece la solicitud. Ahí está, estamos recibiendo hoy a un gran amigo, Paul Ruiz. Ahora se lo vamos a presentar y vamos llegando la gente. Mientras tanto, saludan ahí. Bien, a ver. ¿Aceptó? Ahí está. Ahí está. Bueno, Querido Paul. ¿cómo estás, Paul? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Qué ¿no? nivel. Bueno, ¿cómo estamos? Bien. De noche y con frío ya a las 7 de la tarde. Bueno, recién cerré una ventana acá que tengo al lado del escritorio, que estuvo siempre abierta, ¿no? Pero recién sentí como un fresquete y lo que somos pelados, además sentimos todo el Te aire iba a de una decir forma que usualmente no se siente, ¿no? Te iba a decir, sí, que el corte de pelo nuestro, viste, lo que tienes es... Bueno, eso a Cristian no Bueno, le pasa, ¿no? No sabe lo que es, pero ser pelado para Bueno, algunas cosas es interesante y para otras te la complica. El control de la temperatura sobre todo, ¿no? bueno, bienvenido, Paul, y bienvenida ahí a toda la gente que se va sumando. Capaz que, Cristian, presentanos un poquito hoy de qué vamos a estar hablando, de qué vamos a estar hablando con Paul, ¿no? bueno, Paul, compartirles un poco una presentación breve tuya a la gente, tal vez. Comentarle a toda la gente que ya se ha sumado ahí, un poco, Paul es un amigo nuestro, colega, según una particularidad, esas cosas lindas de contar a veces de pasada para que la gente diga, ¿qué habrá querido decir con eso? Fue estudiante y profesor nuestro a la vez en simultáneo, ¿no? Eso fue muy llamativo en la Facultad de Psicología. Eso Qué hacía también un grosso. poco a los saberes que yo de joven tenía Paul arriba, en todo el mundo más, vamos a decir, de la biología, del laboratorio, toda esa biología más molecular, digámoslo así. Bueno, entonces en esta presentación un poco más informal, sí, contarles un poco la línea de investigación de Paul, tiene que ver con consumo de sustancias. ¿Está bien presentado así, Paul? Perfecto. Es doctor en psicología, investigador, escritor de artículos, y bueno, un gran amigo y colega de la casa, digámoslo así, de la casa de la física del pensamiento, de la comunidad de la física del pensamiento. Bueno, y además hoy está como invitado porque justamente el tema que queríamos trabajar hoy o conversar un poco con todos ustedes, con todas ustedes, eh, viene de drogas y existencia. Drogas y existencia. Sí, Paul, nosotros, bueno, el encuentro pasado, el lío pasado con Seba, estuvimos hablando sobre los vínculos, ¿no? Y extender esa noción de vínculos no solo hacia vincularnos con personas, sino abrimos la posibilidad de vincularnos con cosas, con objetos, con nosotros mismos, y en un momento salió vincularnos con sustancias. Estuvo interesante, por lo pronto para compartirte tal vez como un eje hoy para conversar. Vos también me adelantabas algo que tenías interés para compartir, que era algo que vos trabajabas con los consultantes o pacientes, digámoslo así, que tú atendés en tu espacio terapéutico, que tenía que ver con el uso del tiempo libre, la responsabilidad, algo así, ¿puede ser? Exacto. A mí lo que me interesa más de esta charla con ustedes es como correrme un poco de ese rol que ya como que socialmente entre que a lo Pichón Rivière, ¿no? Entre que te lo van asignando y lo vas asumiendo y quedar como en ese lugar de la epidemiología, de hablar de porcentajes de consumo de no sé cuánto y los factores que estimulan el consumo de no sé qué. Entonces, bueno, muchas veces Nada, quedo como en ese lugar, inclusive ayer estuve en la tele de vuelta hablando de lo mismo, y cada encuesta que se hace surge lo mismo, entonces bueno, lo que me gustaba más hoy de la charla con ustedes era como correrme un poco de ahí, salir de lo deductivo y hacer algo más inductivo, ¿no? Entonces ir más de lo particular a lo general. Y por eso les propuse el tema de traer algo que a mí me llama mucho la atención, que en consulta escucho constantemente, que es el tema de la asociación que hay entre
el consumo de sustancias y el tiempo libre. Y cómo justamente el tiempo libre se torna por momentos un momento de riesgo, ¿no? Cuando muchos de nosotros valoraríamos, desearíamos, en el concepto más llano posible, la palabra deseo, nada de cosa rara. El concepto más llano del deseo, bueno, todo lo que nosotros querríamos de estar en el tiempo libre, para muchas personas, inclusive a todos nos puede haber hecho en algún momento un problema, ¿no? Entonces, hoy me interesa mucho como discutir eso, de qué es lo que pasa con el tiempo libre y cómo el consumo de sustancias por momentos es eso, es como apagar un tiempo libre. Si bien hay drogas como el alcohol que se asocian muchísimo con la palabra diversión, por ejemplo, muchas veces pasa que las drogas, sobre todo las que tienen efecto ansiolítico depresor, se vinculan con esto de adormecer el tiempo libre. Entonces, ese aspecto se me hace muy interesante. Y esto de proponer hablar sobre todo de la existencia, para mí va de la mano con el concepto de responsabilidad y libertad, porque el tiempo libre es responsabilidad y es libertad. Entonces, ahí creo que es un lugar donde inductivamente podemos hablar del sentido que tiene el consumo de drogas, el sentido que tiene la existencia. Esto de que trabajé todo el día, llegué a casa, no sé qué hacer, nada me complace demasiado, los gimnasios están cerrados por la pandemia, toda la cuestión, está, ok, ¿qué hay ahí? Hay un vino, hay un desmorrugador que tiene algo adentro, armé, fumé, tomé, me dormí. Ese uso de la droga es como mucho más clínico, que es lo que me interesaba más Y de hoy. ahí está interesante esto, Paul, que decís, porque viste que se confunde ese uso con lo que se llama uso recreativo, ¿no? Justamente, porque como es tiempo libre, no, esto es como recreativo, ¿no? Y genera y está bueno generar esa separación, ¿no? Exacto. Porque cuál sería un uso recreativo y esta forma de uso que vos traes, que tiene que ver con cosas que a veces también uno escucha en el consultorio, como por ejemplo, no, lo que pasa es que yo solo no sé qué hacer, me aburro, no me siento bien conmigo, entonces es esto, ¿no? Bueno, mirar para el costado, adormecer, como estabas diciendo. Vamos a leer lo que trajimos para hoy, Dale, que es una bomba. dale, dale. Empecé a correr la computadora, me di cuenta que esa luz ahí atrás no era buena idea, ¿no? Por eso empecé como a sigilosamente a Modest. hacer esto. Ahí está. Armate la escenografía que te guste. Pasa que la elegí mal, ¿no? Justo poner la luz ahí atrás no fue buena idea. Pero acá estoy Fue el ahí, bueno. efecto de la escuela de Ridley Scott, viste, que empezó a inaugurar el tema de la cámara en el hombro para darle vivacidad a la escena. Bueno, escúchenme, traje lo que tengo yo acá, que quiero utilizarlo para reflexionar entre todos, lo que estén acá escuchando, lo tengan ganas de escuchar sobre Sí, esto, acá hay un sobre... montón de gente que está mandando saludos, ¿viste? Y Está bueno, porque un poco la propuesta de la física, Paul, es eso, estos encuentros pasados hemos, más que nada, eso, generar un tema Mirá, disparador y después generar un coloquio. mi madre se unió ahí. Mabel.Santos bien, Pérez se unió bien. ahí. Un abrazo grande No, para Mabel. ustedes la conocieron, a mi madre ustedes la conocieron en mi cumpleaños, así que pueden hablar de Mabel. Tengo un libro acá, ¿tá? Que se ¿Te venías con Jean llama... Paul? ¿Lo qué? No entendí, de Jean Paul nomás. Sí, era la frase que habías compartido de Sí, ahí va. Sartre. No es de Sartre, es de un libro, se llama Psicoterapia de Existencia, de Irving Yalom. ¿Tá? De Shalom. De Exactamente. Que Shalom. Irving es una cosa muy, o sea, está emparentado con Sartre porque digamos que es existencialismo ateo, Existencial. ¿tá? Y es un existencialismo ateo, que es importante marcarlo porque hay mucha producción del existencialismo teísta, al estilo, no sé, Viktor Frankl y otros varios, ¿tá? Y en este texto es muy interesante porque es una especie como de tratado de psicopatología o algo por el estilo, que evoca todas las construcciones existenciales aplicadas a diferentes perfiles diagnósticos. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, te habla de la muerte, te habla de la libertad, te habla de la responsabilidad, te habla del sentido de la vida y te va hablando cómo cada uno de esos constructos se va viendo en diferentes perfiles diagnósticos. Entonces, cuando vos querés hacer clínica desde el existencialismo, es una herramienta muy interesante para pensar, pero muy interesante para pensar. ¿Tá?
Entonces, en el capítulo sobre responsabilidad, ¿tá? Hay un pequeño párrafo que voy a proceder a leer de forma lenta y pausada para que vaya quedando. El encabezado dice desórdenes de la voluntad y de la decisión, hablando de esto de las drogas, ¿verdad? Y ahora voy a proceder a un momento muy interesante, que es leer en público, que tiene su encanto. ¿Tá? Dice, el postulado central de este capítulo es que uno se crea a sí mismo. El del siguiente será demostrar que el desear y decidir son dos fundamentos básicos de la creación. Creación existencial, no, nada de creación divina, existencial. Como solía decir Sartre, la vida de un individuo está constituida por sus elecciones. La persona se crea a sí misma tal como desea ser. Si uno está aterrorizado por el hecho de su propia creación y por el hecho de quedarse sin fundamentos al comprender que es su propio arquitecto, entonces puede negarse a desear. Y acá aparece el punto clave de todo esto. Negarse a desear. O, permaneciendo inactivo en el terreno de los deseos o sentimientos, o renunciando a su derecho de elegir, o transfiriendo la propia elección a otros individuos, instituciones o circunstancias externas, en donde entran las drogas, como circunstancia externa. ¿Está? Entonces, cuando yo pienso en esto del tiempo libre de consumo de drogas, lo traigo desde este lugar, desde el lugar de que yo lo que puedo hacer es evitar construir, evitar hacerme cargo de determinadas cosas, anestesiarme, apagar esa cosa que debería estar ahí y que no está. Debería en sentido existencial, ¿no? No debería como imperativo o como moral, ¿tá? Pero en definitiva es un momento en donde yo puedo crear, donde yo puedo decidir, donde puedo hacer muchas cosas con ese tiempo que tengo libre o ocioso, y sin embargo no lo puedo hacer. Y decido utilizar como una herramienta para no hacer el consumo de drogas. Entonces, ese punto para mí es interesante que sea como el puntapié para arrancar a discutir un poco sobre esto, que en algún momento se puede poner un poco pesado, pero bueno, es interesante. No, clarísimo, me parece súper interesante y además me parece que está como en esta línea que venimos laburando y que laburamos en distintos sentidos también en los consultorios, ¿no? En esto de empezar a hacerse cargo y hacerse responsable de la construcción de uno mismo, ¿no? Y ahí poder empezar a claramente a tomar decisiones y decisiones pensadas y conscientes, ¿no? Claro, esto de ser arquitecto, como lo expone Shalom ahí y vos lo traes, requiere un trabajo, ¿no? A veces parece claro, parece ser más fácil o más cómodo esto de dejar de hacer lo que debería hacer para estar donde debería estar o donde de pronto quisiera estar, ¿no? No sé. Hay una historia que tiene que ver acá con justamente el sentido que yo le puedo dar a las cosas en la construcción de la cosa en sí misma. Digamos que en la clínica asistencial vos tenés como dos opciones. La opción de ayudar a descubrir un sentido o de asignarle un sentido. Hay diferentes autores que plantean diferentes cosas. Por ejemplo, no sé, una de las críticas más grandes a Viktor Frankl, que es el que escribió El hombre en búsqueda del sentido, que es un libro bestseller de la humanidad. Viktor Frankl, en la elaboración de la logoterapia, en muchos momentos te plantea como que vos tenés que acompañar a los pacientes y al final del camino decirle vos cuál es el sentido. Pero no en el sentido de imponiéndoselo vos, sino ayudándolo a descubrir y después decirle, bueno, ¿te das cuenta con todo esto que dijiste, el sentido tuyo es tal cosa? ¿Está? Otra opción es partir, por ejemplo, del sinsentido. Paul Watzlawick, El sentido del sinsentido. Un librazo. ¿Está? Un librazo que sale carísimo, pero está libre de PDF en internet, si lo quieren buscar. Sale como 2.000 pesos un librito así de tapa dura, pero está libre en internet. ¿Sí? Yo puedo partir justamente del sinsentido para partir de ahí hacer algo. Pero no es el sinsentido más depresivo o más negativo o más vinculado con
la vida es una porquería y por lo tanto no vale ser vivida. No, no, vinculado del lugar que sí, que la vida algún sentido tiene. Sin partir de que la vida es hermosa, pero que algún sentido puede tener. Y que el sentido se lo puedo significar yo de alguna forma. ¿Tá? Todo ese debate interno se da en el momento donde vos tenés la posibilidad de consumir algo, por ejemplo. Podríamos poner muchísimas consecuencias vinculadas a el consumo de cualquier droga, de fumar un porro, de quedarse acostado comiendo, tomarse un vino y acostarse con resaca, o tomar cocaína y quedar re duro atrás de la cortina mirando a ver si viene alguien, si me vieron o no me vieron, o cosas por el estilo. Estoy trayendo relatos que pueden ser medio crudos, pero que es el relato de la clínica en sí misma, ¿no? Es el relato de las personas cuando viven eso. Y vos cuando haces cualquiera de esas cosas, lo que haces justamente es correrte de ese lugar. Correrte del lugar donde vos podés construir lo que vos quieras construir. Lo que vos quieras. Y justamente, no me acuerdo qué, porque había, no sé si era Benedetti, que hablaba del tema de la libertad y el tiempo libre. Hace poco lo escuché diciendo algo parecido a Mujica también, que no sé de quién lo tomaba, que es esto de justamente la libertad es ese tiempo donde vos podés decidir qué hacer. ¿Tá? Entonces ahí es cuando se genera la crisis. Es eso, viste que a las personas a veces en el consultorio pasa, che, lo que pasa es que vos podés hacer lo que quieres. Y la persona queda congelada, ¿no? Y no caemos en esto, no terminamos, no, che, realmente yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Tá? Simplemente tengo que poder clarificar qué es eso lo que yo quiero, ¿no? Y que quiero construir. Ahí te voy a leer, Paul, porque ahí están mandando unos comentarios a alguna gente. Dale. Nuri dice, tal cual, yo viví ese estado quitando mi tiempo y deseo de vida, fumando nevada, y me planteaba tal cual, y me planteaba tal cual, si a ver si se puede, ¿no? A mí se me ocurre, Paul, pensar en esto, ¿no? En cuanto a existencia, como para otra cantidad de temas, ¿verdad? Y que implican siempre de base ese famoso, es un poco lo que se critica a Viktor Frankl, ¿no? En esa sugerencia, porque acá empezamos a rayar filosofías de vida, ¿verdad? Entonces, bueno, el tipo parte de la idea que la vida no tiene sentido. Jodorowsky también, el chileno, lo he escuchado hablar de ese lugar, y después yo por lo pronto me puedo identificar con otros que parten de la idea de que sí la tiene, que uno en el recorrido debe ir tomando conciencia de las cosas que no han pasado y hacia dónde quisiéramos ir, construir también tal vez un propósito. Está muy interesante la película Soul al respecto, no sé si la viste, pero bueno, ahí de paso la recomiendo, muy buena. Propone básicamente esas dos proposiciones, el sentido de la vida y el propósito, y los propósitos o el propósito de la vida. Pero sin irme de tema, Paul, a mí lo que me interesaba era, en esta parte tal vez más educativa, que también refiere a lo existencial, pero digo, de a veces da la impresión de ver, y seguro que tenga siempre todo un trasfondo más capitalista, de cultura capitalista, en cuanto que no hay una educación de consumo, porque a veces el propio consumo es directamente evadir esta responsabilidad, porque si estamos hablando acá de este ejercicio de libertad, de toma de conciencia, de ser arquitecto, yo lo estoy logrando desde un ser consciente aquí y ahora, ¿verdad? Diría de Cartol, en fin, en toda esa línea como del arte de pensar, ¿verdad? Y uno tal vez a veces lo que puede advertir es que el consumo en realidad es justamente para no ir ahí, para tener la mente, ahí entraríamos a complejizar los estados que genera, podríamos también obviamente traer los psicofármacos, pero sin entrar en ninguna categoría en especial, me da la impresión que te parece a vos eso, si lo ves en la clínica, ¿no? A veces es como que el consumo en ese tiempo libre que uno a veces tiene es específicamente de eso, para evadir, no sé, tal vez tener un estado de embriaguez, un estado como a veces se le asigna cuando alguien fuma marihuana, un estado más volado, el cigarro que en realidad te genera otro que es como regular esa ansiedad, pero estar como siempre acá, pero siempre son como estados alterados. Y nunca estamos como en un estado consciente de tal vez esto,
ser consciente de lo que me está pasando, de las situaciones en las cuales estoy involucrado familiar y laboralmente, conmigo mismo. Tomar conciencia desde ahí me parece, es todo un trabajo, me parece que para eso vale la psicoterapia, ¿no? A veces para hacer un trabajo desde ahí, arquitectónico desde ahí, en cuanto a esa psicoeducación, para después, si hoy o mañana la persona se enfrenta con un consumo de algo, que no sea exclusivamente siempre para la evasión, ¿verdad? Da la impresión eso, que no hay tiempo para pensar nada. Consumo porque vine cansado del trabajo, mi familia es tal cosa, o como decíamos, la coyuntura esta de la que estamos, no hay una infinidad a veces como de variantes, de variables que nos inciden, y que a veces el consumo es básicamente para... Siempre parecería haber una buena excusa para dejar de mirar lo que deberíamos estar mirando, ¿no? Pero sí, a mí me parece bien interesante. También acá hay una cuestión de lo que genera la posibilidad de crear en sí. O sea, en esto de la creación, ¿no? O sea, si yo me quedo en una especie como de freezing, ¿no? Cuando yo me quedo congelado ante la posibilidad de poder crear. Pero además la creación en sí me puede generar mucha angustia. Una de las principales fundamentos de la automedicación es eso. O sea, sobrepasar de alguna forma la angustia generada por el malestar. Entonces, se me hace como una situación bastante paradójica esto de que vos tengas la posibilidad de estar en un lugar determinado y que puedas crear lo que vos quieras y que sin embargo optes por no hacerlo. Pero no hacerlo no solamente dañándote por el consumo, sino no hacerlo de quedar en stand-by, ¿no? O sea, quedar ahí sin pensar en lo que vos podrías hacer. ¿Por qué yo pensaba mucho esto de la cuestión? Porque a mí lo que me pasa muchísimo en el consultorio es escuchar a personas, seres humanos, nosotros, cualquiera de nosotros, de los que estamos acá, nosotros, todos, en esto de que de los momentos más complicados asociados al consumo es la soledad o la llegada a la casa. ¿Tá? Entonces, cuando vos trabajás en un formato un poco más, digamos, entre comillas, cognitivo-conductual, ordenando algunas cosas, buscando los momentos más complicados, buscando los momentos donde hay mayor volumen de consumo de lo que sea, etcétera, un ejercicio cualquiera de nosotros puede hacer, toda una semana tipo, y fijarse qué consume, en qué momentos y cuánto, y armar un diario de consumo semanal, y ahí darse cuenta de dónde está más o menos, te das cuenta que justamente la llegada a la casa, el momento de soledad, el momento de libertad, el momento de creación, es el momento donde más se consume, y es el más problemático. Y me he encontrado en los últimos tiempos trabajando con personas, asesorándolos o aconsejándolos en que quizás sería buena idea que trabajen más tiempo. Pero después que lo decís vos, pero ¿qué onda con esto? O sea, no, o sea, es como un contrasentido, recomendándole a alguien que trabaje más tiempo para que no tenga tiempo libre, porque si tiene tiempo libre va a consumir. Entonces ahí la pregunta enseguida es la misma, ¿qué pasa con el tiempo libre? O sea, ¿qué pasa con el tiempo libre? Que es mejor trabajar 10 o 12 horas por día para no tener el espacio que genere el deseo por el consumo. Leo un mensajito acá, Paul. Dale. Sí, perdón. Y ahí decías, perdón, dale. No, es que en realidad corté cuando me paraste y ya no sé dónde estoy. Así que, perdón, dale. Esto es el coloquio con la gente. Ahí te mandaba un abrazo para el amigo Paul Vicky, también decía por ahí en la pasada, leí que estaba poniendo la pasada. Alejandra dice, quizás es una pregunta muy difícil, hay que evadirnos, hacérnosla. Creo que esto de la pregunta difícil que dice Alejandra está hablando de esto de qué quieres hacer, qué es lo que vos querés hacer, ¿no? Y termina diciendo, claro, en esto dice de enfrentarse a uno mismo, termina un poco el mensaje final. A mí también a veces... Déjame levantar ese guante. En eso de enfrentarse a uno mismo, ¿no? ¿Por qué no podemos disfrutar de estar un rato solo sentados en lo oscuro? ¿Cuál es el inconveniente? O sea, ¿dónde aparece, dónde nace el malestar en que vos puedas estar en tu casa en un momento determinado de la noche, por ejemplo, apagar todo lo que genere luz y sonido, y quedarte sentado en el lugar que te guste más, en el rincón que te guste más de la casa, un rato solo, pensando, sintiendo? No vamos a jugar a esto de apagar la mente, porque no.
es otro plano. Pero pensando, sintiendo qué me pasa, qué sentí, qué pensé cuando me sentía así, qué pensé cuando me sentía así. O sea, por momentos la situación de la soledad se hace tan aversiva, pero tan aversiva, que es realmente muy llamativo. Y ahí aparece justamente uno de los principales momentos del consumo. Entonces, Sí. pregunta para todos nosotros, ¿te podés sentar un rato al oscuro en silencio a sentir y pensar un poco qué está pasando? Esto de evadir la realidad es una frase que se escucha muchísimo, que en realidad cuando uno se pone en plan más analítico, tenemos que pensar qué es eso. ¿Qué es evadir la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Dónde está? ¿Estoy evadiéndolo de afuera? ¿Estoy evadiéndolo de adentro? ¿Es realidad interna? ¿Realidad externa? Si me pongo en plan en algunas teorías de cognitivo-conductual como terapia de aceptación y compromiso, que se basa en el tema del evadir, ¿no? La evitación, más exactamente, es tipo, bueno, ¿qué estoy evitando? Ver qué, sentir qué, contactarme con qué, entender qué. Justamente desde esos lugares el consumo se piensa desde ahí. ¿Por qué yo me estoy apagando en determinado momento? O si yo consumo una droga que no modifica mi conciencia, pero sí va a hacer que yo viva menos tiempo, ¿qué sentido tiene que yo esté haciendo algo que me esté sacando 10 años de vida, por ejemplo? ¿Para qué hago eso? ¿Por qué quiero vivir 10 años menos? No es matemático esto, es simbólico, ¿no? Pero lo que sí es seguro es que si haces determinada cosa vas a vivir menos tiempo. Tal vez Fumar. eso, Paul, me genera interrogante, este tema de hecho para mí fue también hace años atrás, línea de estudio y de trabajo, trabajé en clínicas, mis primeros pasos, mis primeros recorridos, y había un autor un poco que a veces uno no le comparte todo, ¿verdad? Pero sí que en realidad es muy interesante su obra porque al respecto de Antonio Escotado me estoy refiriendo, Paul, que es un poco más a modo histórico, antropológico, que ha hecho una obra muy interesante que se llama Historia de las Drogas. Entonces, yendo un poco a lo que vos decís, a veces casi que en esta ausencia que hay a veces de responsabilidad en el momento de decir para qué estoy consumiendo esto de manera casi inconsciente si me está provocando tal daño. También podríamos a veces abrir el radio para abrir. Quería llegar al punto de la fama que le han hecho a la palabra drogas y todo lo que concierne a drogas, la falta de información que hay sobre muchas sustancias, sobre formas de consumo, ¿verdad? Porque también podríamos abrir un poco el radio de análisis a veces a otro tipo de sustancias que son vinculadas, ponerle a lugares de esparcimiento y de fiestas, exclusivamente fiestas de electrónica, que tienen sus sustancias específicas. En otros lugares circula otro tipo de sustancias, pero me refiero a que siempre ha faltado, insisto en esto, ¿no? Un tipo de educación, porque me llama la atención esto también, ¿no? Cómo tal vez todos los colegas nos hacemos esas preguntas cuando llega gente por determinada problemática, en el sentido de ese consumo irresponsable que tal vez hay, también por falta de educación de ¿cómo es? Ese desmedro que me puede generar, esas consecuencias de las cuales me puede generar, o otras que tal vez tienen se les vincula intencionalmente otra identidad, como decía, ¿no? A veces, cuando la gente a veces habla en general, mucha gente no integra los psicofármacos y recala siempre en 4 o 5 drogas. Vayamos al caso, ¿no? Entonces habla de marihuana, alcohol. De hecho, hay gente que dice alcohol y drogas. Por ejemplo, he escuchado a muchos comunicadores haciendo. Entonces decís alcohol, marihuana, cocaína y pasta base porque conocen ¿no? Como a esa historia de la sociedad que siempre se le asigna a un sector, ¿no? Pero en esto, ¿no? Entonces, este señor Antonio Escotado hace como ese recorrido, ¿no? De que como antiguamente las civilizaciones en el uso de las drogas, los fines eran otros, ¿no? Con otro tipo de usos, con otro tipo de conciencia, y tal vez en este sistema más capitalista, más occidental, es una vorágine de consumo, como dice, no hay nada, porque inclusive a veces en drogas socialmente legales,
tampoco hay demasiada información, ¿verdad? Entonces, están como arriba de la mesa para pasar del trabajo, salir de la hora del trabajo, levantarlas por ahí y no saber bien qué me va a provocar. Pero está bueno, como está al alcance, voy y lo consumo. Entonces, a mí me genera un poco eso, esas interrogantes en cuanto a ya más de un orden de lo social, ¿no? Esto que vos decías, vayamos desde un poco lo en particular a lo general, cómo eso se transversaliza, y cómo esas historias particulares se repiten si hay algo que las transversaliza, que es una falta educativa, ¿no? Viste que está bueno esto también del tema de la falta de información, educación, pero a mí me parece también que la falta de educación está puesta también en este otro sentido que hablábamos, ¿no? De las posibilidades de generar una conciencia de que yo soy el que puede construir y el que hace y el que soy el responsable, y que voy a ir generando lo que yo quiera generar, ¿tá? A partir de decisiones que voy tomando todo el tiempo, ya sean decisiones pensadas o decisiones que no pienso y decido así al pasar, ¿no? Esto es decir, bueno, llego a casa y me fumo un porrito, no es una decisión, no parecería ser una decisión, pero sí lo es. Estoy decidiendo hacer una cosa en lugar de otra. Y ahí me parece que hace falta un montón de educación también, ¿no? Un montón de educación, capaz estaría bueno traerla desde muy temprano, ¿no? Una educación existencial. Pero bueno, Paul, vos querías decir algunas cosas y estamos, ya, esto se vuela, ¿viste? No sé cómo lo habrás pasado vos, pero se vuela el tiempo y capaz que empezamos un intercambio con la gente ahí, las cosas que van comentando y preguntando. Pero no sé si querías aportar algo más en esto que estábamos hablando. Miles de cosas, ¿no? Yo siempre digo, vos sabés que nos juntamos y 40 minutos hablamos y esto da para seguir hablando días. Pero bueno, está, si vos estás cómodo, podemos seguir, ¿no? Yo digo, a ver, mirá, cosas que se me pasaron por la cabeza. Primero, un usuario, Sheka, que es Nightmare Strange, que hizo un comentario recién respecto a que vivir menos años no importaba si la droga me ayudaba a soportar el malestar. Ese comentario podemos discutirlo mucho y me interesa, porque además hay una cosa que es muy interesante de la relación entre la intensidad y la duración. ¿Tá? La intensidad de duración de la vida. ¿Tá? Hay personas que realmente dicen tipo, bueno, ok, ¿sabes qué? Podemos traer miles de ejemplos, inclusive de famoso, ¿no? Yo voy a vivir 40 años, pero la voy a pudrir. Porque todo lo que voy a hacer va a hacer que yo viva menos tiempo. ¿Tá? Pero es la vida que yo quiero vivir. Otras personas eligen otra cosa o les sale a hacer otra cosa, que es estar mucho más tiempo y justamente no vivir ciertas intensidades que le pueden sacar algún tiempo de vida. Entonces, la relación que se genera ahí entre la intensidad y cuánto tiempo voy a vivir está automáticamente pegoteado con las drogas. Porque justamente una de las cosas que te puede ayudar a vivir más intensamente es el consumo. El consumo en general, pero más el consumo de drogas. Puede ser consumo de otras adicciones varias, ¿no? Sexo, plata, trabajo, todo lo que quiera vivir, al mango. Sí. Si vos querés vivir a ¿viste? Quinta, ahí va. Pero si vos querés vivir en Quinta, vivís en Quinta cualquier elemento de la vida. Ahí aparece esta cosa de la personalidad adictiva y no tanto de la droga en sí misma. Eso fue un punto que me quedó ahí para plantear. Y después hubo algo que dijiste vos que a mí me causó gracia, pero que ahora ya no asocié en qué momento me reí. Me causó gracia porque era como reenganchable con algo que ahora se me fue. Pero en esto de pensar qué es lo que yo quiero construir, aparece automáticamente el tema de las drogas. Yo iba a poner un ejemplo trágico, porque cada tanto veo que con las drogas pasa eso que es medio raro, que cada tanto traer lo trágico parece como que generara cierta reflexión. A mí no me gusta lo trágico, pero a veces pareciera que funciona. A mí me pasó hace mucho tiempo con un paciente, una persona que planteaba con cierta soberanía el tema de fumar. Entonces decía, no, porque yo fumo en mi cuerpo, el fumar es una situación para mí muy agradable, yo lo decido, soy soberano, perfecto. Está bien, es la soberanía cuando nos ponemos en el plan de reducción de daños. Perfecto. Hubo un día que se sintió mal y fue al médico, le hicieron una placa y tenía un tumor. Estaba mancha en la placa. ¿Está? Cuando apareció la mancha en la placa, toda esa lógica que había construido en torno a través del consumo de tabaco se desplomó. ¿Está? A mí me hizo sentir, pensar
el consumo, las consecuencias del consumo, las decisiones que tomamos en el acto. Después no pasó nada y la persona está bien, pero fue muy importante clínicamente como pensar eso de cómo vos en determinado momento te podés como sostener algo que con el tiempo, cuando pasan determinadas cosas, ya a veces no hay tiempo de repensarlo. Y con el consumo eso pasa muchísimo. Yo decido hoy el consumo de X, cuando las consecuencias aparecen, después capaz que pienso, la verdad que capaz que debería no haberlo hecho. También se relaciona con el tema este de intensidad y longitud. ¿Está? Sí, sí. Yo pensaba también en algo que habías dicho, Poli, me quedó por ahí, y ahí ya vamos a pasar ahí a leer a la gente para no quedarnos sin tiempo, pero en esto, ¿no? De esto de el consumo como evasión, nos está hablando de un consumo que es síntoma, ¿no? Un consumo síntoma, no un consumo que sea el centro, ¿no? ¿Me explico lo que quiero decir? La problemática del consumo en realidad está siendo síntoma de una imposibilidad que estoy teniendo en otro lugar, ¿no? De generar la satisfacción, la posibilidad de esto, ¿no? De expresión, de deseo en otros lugares, ¿no? Porque es interesante porque a mí me parece que muchas veces se plantea esto, ¿viste? Está determinados consumos o problemáticos como está el centro, ¿viste? Y sabemos que hace centro y termina generando centro en la vida de las personas, ¿tá? Pero por lo que estamos hablando, bueno, hay cosas por debajo, ¿no? Que están subyacendo y esto es lo que vemos como visible, ¿no? Pero lo que está por atrás es esa imposibilidad capaz que de contactar con el deseo y con las posibilidades de cumplimiento de ese deseo real, ¿no? Pero bueno, estás como para quedar pensando, ahí para... Estos días estuve debatiendo mucho el tema de las drogas y la salud mental, porque he escuchado a muchos colegas hablando en diferentes medios, y cuando hablan de salud mental, colegas terapeutas y periodistas, e inclusive he llegado a leer algún artículo científico sobre salud mental en la pandemia y esas cosas, hablan de todo menos de drogas. Y yo, cuando veo eso, digo, vos, ¿en serio que la droga no forma parte de la salud mental? Me estás jodiendo. O sea, a lo que vos decías recién, lo que está debajo del consumo, la ansiedad, la depresión, la ideación suicida, eso lo ponen arriba de la mesa y te dicen, esto es salud mental. ¿Cuán ansioso está? ¿Cuán depresivo está? Y parece como que no fuera un tema el consumo. Que una cosa, otro guante que tiró Cristian hoy, que lo quiero levantar. Cuando se habla de la teoría de autoconsumo, también es una cosa que en los medios lo escucho constantemente y que a veces me sacaría canas si me creciera pelo. Es vos, el autoconsumo no solamente son pastillas de psicofármaco, porque a veces hablan y dicen, no, porque el autoconsumo, la automedicación, perdón, la automedicación aumentó, entonces el fármaco de acá, el fármaco de allá, cómo la gente consigue los psicofármacos sin receta, etcétera. Ok, no, está bien, sí, eso es automedicación. Pero cuando vos llegas a tu casa y decidís tomarte 2 copas de vino, fumarte un porro, también es automedicación. Y eso tenemos que poder pensarlo también. ¿Está? Por lo que planteaban también de esas estructuras, que a veces hay secretarías gubernamentales en varios países que se llaman alcohol y drogas. Y es la pregunta que hacían recién, ¿por qué estás separando una cosa de la otra? Si cumple con todos los criterios para eso. El último guante que voy a levantar. Y con esto lo voy a pudrir un poco. Si me dejan, ¿puedo pudrirlo un poquito? Dale, Quiero pudrirlo un poquito. Mensaje, Quiero pudrirlo un poquito. El destino no existe. ¿Tá? Pero lo que sí se puede ver, yendo a la física, es el movimiento de los cuerpos. Cuando un cuerpo toma determinado movimiento, hablando de la física del pensamiento justamente, ¿no? Ahí Mr. Benítez, Andy es un compañero, pudrila, sí, Andy, esto es para vos. Cuando vos ves el movimiento de un cuerpo, podés predecir dónde va a terminar. Sobre todo, hay algunas cosas mucho más predecibles que otras, y la predecibilidad se basa en la probabilidad, y la probabilidad se basa en la ciencia. O sea que no estamos hablando de cosas ni esotéricas ni metafísicas. ¿Se acuerdan antes los trenes cuando agarraban una vía y se tiraba una palanca y se podía hacer que el tren cambiara de lugar?
Está bueno, eso ahora no se puede hacer, pero antes se podía hacer. ¿Está? Es lo mismo, vos podés darte cuenta para dónde va y probablemente dónde va a terminar, probablemente dije, dónde va a terminar, y en determinado punto tú podés cambiar ese recorrido. ¿Está? Con el tema de las drogas, y este paciente que charlaba recién de cuando encontró ese supuesto tumor en su pulmón después de fumar mucho tiempo, te muestra eso, te habla de eso. Vos estás tomando determinadas decisiones que va a generar que vos te muevas hacia determinado lugar. Entonces, cuando vos vas a la perspectiva existencial más atea y más llana de todas, la pregunta es, lo más probable es que suceda determinada cosa por lo que vos estás haciendo. ¿Vos estás conforme con esas consecuencias? ¿Qué es lo que te hace pensar este caso, por ejemplo, cuando apareció el tumor por fumar tanto tiempo? Vos estás conforme, porque eso es muy probable que pase. No es seguro, pero es muy probable que pase. Si eso pasa, ¿qué te va a pasar? Y con el consumo es una pregunta, es una metáfora que tenemos que plantearnos todos. El consumo de diferentes cosas puede ser hasta de lo que comemos, ¿no? O sea, si vos comés de determinada forma, te va a pasar tal cosa. ¿Estás conforme con eso? Si estás conforme, sos soberano, con tu cuerpo haces lo que querés. Si no estás conforme, capaz que podríamos pensar estrategias o formas para hacerlo diferente o fundamentos que sostengan lo que vos querés modificar. Totalmente. Bien, a mí me parece que no se pudrió mucho ahí porque me parece que también ahí, Paul, yo te diría, esto que está diciendo, incluso esta metáfora del tren, la podemos llevar a casi todos los aspectos de la vida, en todo tipo de elecciones, ¿no? Desde elecciones de pareja, de vínculos afectivos cercanos, de decisiones, todas las decisiones, ¿no? A ver, che, hay una posibilidad, ¿viste? Tenemos más o menos la probabilidad de dónde va a terminar esto. ¿Ah? Tenemos que ver esto, el momento de poder tirar la palanca y generar ese desvío, ¿no? Incluso si nos pusiéramos también el arma fino, ¿no? Porque acá estamos como ya hablando en el mundo de las acciones. Un poco lo que veo también en el consultorio a veces es, capaz que es esto, che, o sea, ¿te gusta cómo pensás? O sea, las decisiones que elegís, o sea, mucha gente me dice, sí, a veces tengo, como que reconoce que tiene autoestima baja, porque siempre pienso que me va a pasar esto, siempre creo que no me va a salir. O sea, inclusive si lo lleváramos ya hasta ahí sobre la dimensión del pensamiento, ¿no? También incluso ese mundo de la elección y de la palanca de, yo digo, mirá que esta forma de pensar, si no corres la palanca, hay probabilidades, y ahí también, bueno, no lo estableceríamos tal vez como una forma de consumo exógena, pero bueno, tal vez lo que subyace o lo que está en la antesala de todo lo que después sí tiene que cambiar la acción es también elegir una forma de pensar, ¿no? Una forma de pensar saludable. Que, bueno, voy a enganchar acá, ¿te parece? Sí, vamos a empezar a leer después, si no, se puede. Nosotros podemos seguirla conversando nosotros después entre nosotros, la seguimos, pero para compartir un poco con la gente. Había uno que hablaba de educación. A ver, Viquisita dice, exacto, la decisión es de cada uno. Hay desinformación, educación y desconocer las consecuencias que trae el consumo de diversas sustancias. Después tenemos acá Silvia Benevento, educación y construcción emocional del ser desde los primeros años. Creo que eso es importante, totalmente, ¿no? Un poco esto, levantando un poco de todo lo que veníamos hablando. ¿La soledad se considera precedente del consumo? Acá es como abre la pregunta, ¿no? Soledad, para el título de otro video. Precedente del consumo, Gonza, soledad y consumo es todo un tema también, ¿no? Bueno, para desarrollarlo. Pero se puede hablar de esto mucho. Sigo leyendo y después, Paul, capaz que retomás vos lo que vayas anotando y cerramos a partir de eso. Cefa dice, eso que decís, intensidad sinónimo de drogas, una vida bien vivida, pudrirla, sinónimo de vivirla full, de ser más libre, imparable, esa creencia, vida sin drogas sería como aburrimiento, dicen por ahí, ¿no? En esto de
¿tá? Sil, Benedetto, perdón, creo creo de que depende de cómo vivas la soledad, hablando de esto de la soledad, ¿no? Yo disfruto de mis tiempos, de estar yo conmigo misma, ¿no? Son oro en polvo, y eso es lo que deberíamos sí empezar a tener en cuenta, ¿sí? Lo valioso que es nuestro tiempo, ¿no? Que nosotros estamos invirtiendo un montón de tiempo en un montón de cosas y a veces no invirtiendo, no, sino viendo cómo hacemos para perderlo, ¿no? Y como para pasarlo, como que se pase rápido. Ahora yo en esto con el mi dedo grande es dificilísimo ir corriendo la pantallita. Si ustedes vieran los malabares que estoy haciendo acá para poder ver y leer, pero bueno, seguimos más o menos por ahí. Y ahora capaz que decís algo, y Paul, sobre estas cosas que estábamos leyendo, mirá, Nuri dice, este tema es para personas que tienen la capacidad de pensar, las que no tienen ese pensar, bueno, esto del tema, yo creo que ahí yo creo que todos tenemos la capacidad de pensar. El tema es la capacidad de darnos cuenta de que somos, como decía Paul ahí al principio, trayendo este fragmento del texto de Shalom, que somos arquitectos y que somos constructores. Pero bueno, Paul, te dejo ahí con todo este comentario de la gente, si querés hacer una especie de cierre a partir de eso, y ya vamos agendando para la que viene, porque parece que esto tiene para seguir. ¿Sale la soledad de consumo? Yo estoy, si pinto estoy. No, voy a levantar un guante que tiró Cristian, que un par de personas más lo propusieron, y es el tema del pensar y usar la cabeza. Hay una metáfora que es muy mala, que se repite mucho socialmente, que es usar la cabeza. Usar el cerebro, que es gratis. ¿Tá? El uso del pensamiento no es un switch que funciona en on-off, tipo el que usa el cerebro y el que no usa el cerebro. Nosotros usamos el cerebro con lo que hay adentro. Y lo que hay adentro es lo que nosotros pusimos adentro. Entonces no se le puede decir a alguien que usa el cerebro como si fuera, digamos, innato, que hay determinada forma de pensar que ya van a estar instaladas cual Windows adentro del cerebro. No funciona así. Vos vas a pensar con lo que vos hayas puesto dentro de tu cabeza. ¿Tá? Si estudiás, si lees, estudiar no es una carrera. Estudiar si agarrás libros, si buscás información, si pensás, eso es lo que va a estar dentro de tu cabeza y es la información que vas a contar para poder interpretar tu realidad. ¿Tá? La realidad que toque, la interna y la externa, toda. ¿Tá? Y eso mismo también se relaciona con el consumo. Por ejemplo, y no saco más ejemplos para no pudrirla más, pero a mí me llama la atención mucho con los jóvenes, cuando doy talleres en liceos, que con la pandemia se trancó, pero veníamos de una vorágine que era increíble, la facilidad con la que los pibes, cuando digo pibes refiero a 14, 15, 16, te hablan de consumo de la marihuana. Entonces te dicen, no, pero si una persona se puede fumar una cajucha de 20 cigarros por día, yo me puedo fumar 3 porros por día, es mucho más natural y causa menos daño. ¿Tá? Ese individuo, que le falta mucha información claramente, y la precisa, y nosotros deberíamos ayudarlo a que acceda a esa información, está pensando con lo que tiene en la cabeza. Entonces todos nosotros obtenemos consecuencias de lo que hacemos por interpretar el mundo como lo interpretamos. Y en esa interpretación aparece consumo. Excelente. Hasta ahí llego y otro día, si quieren, seguimos y hablamos de creencias y consumo y todo esto. Bien, ahí Emilia Varela, seguramente sea una colega, dice, es muy frecuente. Emilio, Emilio. La letra es chiquita, es muy chica. La gente es muy grande, Emilio. Es muy frecuente que la justificación sobre mi consumo esconda la fantasía que nunca me va a pasar a mí, dice. Eso en la clínica se ve muchísimo. Sí, ahí va. Buenísimo, Emilio, gracias por eso el eso de estar más allá del bien y el mal, que a mí yo estoy tocado por alguna especie de poder que me va a hacer zafar de ese destino probable del que hablábamos. Pero bueno. Yo soy, tal vez para otro momento, Paul, creo que no es el único tema del cual nosotros tres podríamos hablar y que haya mucha gente también interesada en hacer una tertulia de esta, pero enganchándonos y a su vez proponiendo
posibles temas futuros, pero esto es una consideración puramente personal, ¿verdad? Pero creo que en esta falta tal vez, seguramente hay como una educación muy bizarra, pero sí que hay una falta de educación en cuanto a los consumos y la historia de las drogas y qué nos producen, ¿verdad? Porque esa misma producción de sentidos también ocurre para otro tipo de consumos, como por ejemplo, han habido laboratorios científicos, profesionales que se han recibido acá en la universidad para ponerle, por ejemplo, en los paquetes exceso de grasa, exceso de esto, exceso de lo otro, y aún así, ¿no? Hay como un intento de boicot de que haya desinformación. Imagínense, entonces, para lo que es el mundo de las drogas. Entonces, mi conjetura personal era esta, ¿no? Yo creo que hay 4 temas que son tabú a nivel social históricamente, que tiene que ver con la sexualidad y todo lo que concierne, las drogas y todo lo que concierne, los extraterrestres y Dios, ¿verdad? Creo que todos esos son temas que de una u otra manera ahí nos convocan de una u otra manera y que no hay una educación, ¿verdad? Al respecto. Llámesele en algunas teología, para otras conspirativas, para lo que sea sexualidad y drogas tal vez sean las que estén más cercanas a un mundo académico, ¿verdad? Pero aún así ni siquiera las hay, porque han habido autores que han realizado muy buenas obras y esa falta de información, de educación temprana, no está, ¿verdad? Entonces, nada, me parece que es también como una reflexión de por qué no hay una educación en cuanto a esto. Si es el consumo, Escotado dice, la civilización humana ha establecido una relación con consumo de sustancias prácticamente en toda su historia. Lo que pasa que últimamente, o desde hace un tiempo, se ha establecido otras formas, como hablamos en el encuentro pasado, otras formas de vincularnos ahí. Ahí lo que decís, Cristian, es esto que traía Paul y tomando esto que traías vos, lo que pasa es que evidentemente lo que está adentro de nuestras cabezas, lo que está en nuestro cerebro, ¿no? lo que nos permite pensar, tiene que ver con la cultura en la que estamos inmersos. Evidentemente, nosotros estamos hablando desde una cultura occidental, judeocristiana, capitalista, y hay una cultura específicamente del consumo, ¿no? Entonces, es esto, el consumir para ser feliz, como que ese consumo de cualquier cosa, de championes, de papas fritas, de drogas, de lo que sea, es lo que me genera felicidad. Pero bueno, la seguimos en la próxima, Paul. Yo te agradecemos muchísimo, ¿la pasaste bien? Muy divertido, muy divertido. Me voy con cosas, pensando muchas cosas. Sí, cuando tengan ganas, acá estamos. Bueno, buenísimo. Bueno, y bueno, muchas gracias a toda la gente que sigue saludando ahí. Nos vemos la semana que viene. El lunes tenemos vivo de vuelta a las 7 de la tarde. Y bueno, seguimos conversando. Ya nos quedamos agendando la próxima con Paul. ¿Está? Abrazo para todos, che. La cortamos por ahí. Gracias a todos. Suerte. Nos vemos.